¿Cómo están mis hermanos? En el nombre de Jesús, bendiciones, bendita todas las familias de la nación, bendita tu casa, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar, como viste en el título, los juicios de Dios y la intercesión. Te voy a estar poniendo ahí las citas, te las voy a también a poner en la descripción algunas, para que tú las consultes también, ¿sí? Pero hoy vamos a empezar con la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la enseñanza del Maestro de Maestros, que es Jesús nuestro Señor, mediante el poder de su Santo Espíritu llegue a tu vida, que verdaderamente tengas un arrepentimiento en el nombre de Jesús, que verdaderamente toda la nación se arrepienta de la maldad, del pecado, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que esta enseñanza llegue a lo más profundo de tu corazón, de tu casa, de tu familia, que la unción de enseñanza del Dios de la gloria, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se manifieste en toda tu casa y en toda tu familia, que mediante la palabra de Dios puedas tener una comprensión, un entendimiento, que entre esa espada y que esa palabra que es viva y eficaz se manifieste en tu vida, tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos. Si tienes familia, amigos, conocidos que están enfermos, envíales la oración, pero siempre la oración en el nombre de Jesús. Y si perdiste algún ser amado por la situación de la pandemia, ten confianza, el Señor es bueno y misericordioso, pero si es necesario que sigas orando por toda tu familia, por toda la nación, porque no sabemos cuándo va a terminar esto. En el nombre de Jesús, este video, esta enseñanza está bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita es la Iglesia Apostólica de Gobierno y de Reino. Saludos y bendiciones a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones mis hermanos amados. Miren, juicios e intercesión. Me voy a ir con Esther 4:8. Nos dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargará que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. No te voy a hablar todo el contexto de a qué fue Esther, por qué sí, por qué no, pero aquí nos están hablando de un personaje que es Esther. Dice que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Esther fue a interceder delante del rey por su pueblo. Esther era una mujer de temor en el sentido que era temerosa del Señor, mansa, humilde, pero era esforzada y valiente. Entonces, así también cada uno de nosotros vamos a ir delante del rey. Si estás en una necesidad, estás orando, estás pidiendo, vas a ir delante del rey a interceder por alguien. Ahora yo te voy a preguntar, número uno, vamos a empezar con los cuestionamientos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante del rey? ¿Cómo estamos para ir a tocar la puerta al rey y hablarle al rey y pedirle favor, pedirle un beneficio o una ayuda para algo o para alguien? Interceder. Intercedere viene del latín. Dice hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Para conseguirle un bien o librarlo de algún mal. Estamos orando, estamos intercediendo por los enfermos, por la nación, por la economía, por los trabajos. Vamos a ir delante del rey. Y así como Esther, ¿cómo iba Esther? Con temor, pero iba en santidad. Iba arrepentida de sus pecados. Iba pidiendo clamor, misericordia al rey. Ahora tú y yo vamos a ir al rey a pedirle un favor. Pero ¿cómo estamos delante del rey? Bien, es en hebreo, es bakash, raíz primaria, buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y en adoración, por implicación esforzarse. Dice afanarse, atentar, buscar, cobrar, consultar, demandar, desear, inquirir, interceder, investigar, mendigar, pedir, preguntar, procurar, requerir, suplicar, tratar. Todo eso significa, o todo de esa forma se utiliza en la Biblia la palabra interceder. Dice específicamente, también nos dice en alabanza y en adoración. Cuando tú haces alabanza, adoración, obediencia, también estás intercediendo. También estás clamando las dimensiones del Señor para que algo bueno pase. En la Biblia nos habla de varios intercesores. Aquí viene Esther y pide un favor al Señor. ¿Sí? Pide un favor al rey. Y el rey ella haya gracia delante del rey, porque eran temerosos, eran el pueblo de Dios. Esther era del pueblo de Dios. Y hay un temor en ella, y haya gracia, porque andaba bien delante del Señor. Por eso halló
gracia en el corazón del rey. Y así en la escritura, en el Antiguo Testamento, hay varios ejemplos de intercesión impidiendo destrucción. Esa intercesión es para impedir, para poner una cobertura, un manto, un clamor, un favor de que se detenga un juicio, se detenga algo malo que puede venir. Bien, en Jonás 1, lee todo el libro de Jonás, lo vimos cuando vimos lo del ayuno, en los videos del ayuno, ahí están en el canal. Dice Jonás 1, versículos del 1 al 2, vino palabra de Adonai a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una orden a Jonás y dile, ve y pregona. Pregona es anunciar, ve y anúnciale su maldad para ver si se arrepienten, porque ya los voy a destruir. Ya Dios había dictaminado un juicio de destrucción en contra de Nínive. Si lees el libro, pues ahí ya te podrás dar cuenta cómo se puso Jonás, que quería, que no quería él, que sí merecían, que no merecían. Ese era el corazón de Jonás. Pero el corazón de Dios es bueno, Él quiere que todos se arrepientan, que todos nos arrepintamos. Jonás pues tuvo que tener un trato con el Señor tuvo que tener un trato con Él, lo metió al pez y finalmente hizo el trabajo que tenía que hacer. Ese era el corazón de Jonás. Pero te estoy dando ejemplos, cómo el Señor puede detener juicios por la intercesión. Aquí en este ejemplo el rey manda que todos hagan ayuno, se arrepienten de su pecado, se arrepienten de su maldad, y Dios para y detiene el juicio, porque sí se arrepintieron, porque sí clamaron al Señor. La palabra pregona, como la que dice aquí en Jonás, dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad. Hoy en el Espíritu pregonamos contra en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, porque ha subido la maldad. ¿Cuánta maldad hay? En todos los ambientes. Te puedo mencionar 3 o 4 y no te los hablo específicamente, pero mira, en las leyes que se están promulgando, en la cuestión de los gobiernos, las políticas, la economía, hay maldad. Si tú conoces, lees las noticias, ves, investigas, pues tú sabrás qué tipo de maldades se están practicando. Bien, entonces hay maldad. Entonces hay que pregonar en el Espíritu la maldad. Me refiero a pregonar y decirles, hay maldad. Pues no hablar maldad, sino decir, hay maldad. Anunciar, ¿sí? De que hay maldad, para que la gente se arrepienta, para que podamos abrir los ojos y decir, ah, caray, sí es cierto, estamos haciendo maldad. Perdónanos, Señor. Pregona. Es cara, con acento en la A, en hebreo. Dice, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, llamar fuera para, llamar por nombre, pero usada en variedad de aplicaciones. Aclamar, anunciar, clamar, convidado, convidar, convocar, llamar, pedir, pregonar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, traer, dar voces. Son algunos de los significados o de los usos que se le da en la Biblia a la palabra pregonar. Entonces vamos a publicar, vamos a anunciar, vamos a hablar que puede venir algo de parte del Señor. Así como viene esto de los asuntos del coronavirus, de la muerte, de la peste que hay, pues eso Dios lo ha permitido. No te voy a hablar que si es una arma, porque han dicho que es un arma, que es un demonio, que es un juicio de Dios. Bueno, pero Dios lo ha permitido. Por la causa que sea, muchos dicen, no, pues es que es la naturaleza que quiere destruir parte de la humanidad porque somos muchos. Bueno, no me meto en ese tema, pero de que lo ha permitido Dios, lo ha permitido. ¿Por qué? Bien, entonces vamos a hablar todo lo que se está haciendo mal para que la gente se arrepienta, no a manera de acusar ni a manera de regañar, porque mucha gente de todas maneras, aunque le quieras hacer ver su maldad, dice, como decía Pedro Infante, yo soy yo y muera mi abuela. No les importa nada, son buenos a su propio juicio y a su propio entendimiento. Bueno, pero hay gente dispuesta, hay gente que mediante la intercesión el Espíritu Santo empieza a ablandar sus corazones y se empiezan a arrepentir. Mucha gente que puede estar en hospitales, mucha gente que ya ha perdido familiares, pues ya tienen un corazón sensible. Tristemente tienen que pasar cosas como estas para que la gente voltee a ver al Señor. Bien, Jesucristo es el perfecto intercesor. En el Antiguo Testamento ya vimos estos dos ejemplos, ¿no? Moisés era intercesor, vimos a Esther, vimos a Jonás, podemos ver más, los profetas, todos eran intercesores e iban y anunciaban la maldad del pueblo. Por eso a los profetas no los querían, los mataban y los perseguían, porque el profeta les decía, andan en maldad, andan en pecado, y a la gente no le gusta escuchar eso. La gente nada más quiere escuchar el apapacho, quiere escuchar, sí, te pecaste, no te preocupes, hijo, anda, no, sí, tenía la razón en pecar. No le gusta escuchar que está mal, en su corazón le hace estragos.
y a veces no tenemos la sabiduría e inteligencia para reconocer delante de Dios que estamos mal. Pero por la intercesión, el Espíritu Santo sí puede convencer, porque ¿quién le va a impedir al Espíritu Santo que entre al corazón de una persona para hablarle y hacerle ver su propia condición? Por eso Jesucristo es el perfecto intercesor. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está a la diestra de Dios. Entonces, número uno, para que Cristo pueda interceder, tienes que venir y reconocerlo como tu Señor. Número dos, tienes que reconocer que Jesucristo no está en la cruz. Si tienes cruces en tu casa, quítalas. ¿Sí? No creas en la cruz, cree en el Cristo vivo. No creas en el madero donde murió. ¿Sí? Cree en el que se levantó de entre los muertos. No veneres el instrumento que estaba hecho para maldecir, porque dice que el que muera, que es maldito todo aquel que muera en el madero. Jesucristo se hizo maldito para que tú y yo fuéramos bendecidos. Bien, entonces cree en el Cristo verdadero que está a la diestra del Padre. Aquí dice el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es el perfecto intercesor. Él ahorita está clamando por ti, por mí, por los enfermos, por aquellas familias que están divididas, por aquellas familias que han perdido gente. Él está intercediendo, Él clama, Él hasta llora delante del Padre y pide: Señor, dales oportunidad, dales oportunidad. Y el Padre, bueno, amoroso y misericordioso, lo escucha a Él, lo escucha a Él. Y por eso nos da oportunidad, porque el furor y la ira del Señor es santa y no soporta el pecado, pero por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre estamos aquí. Por esa intercesión de Él podemos estar haciendo ese video, por esa intercesión hemos comido. Bien, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intercesión es por la voluntad del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si intercedemos por los que están perdidos, por los enfermos, por las familias divididas, es conforme a la voluntad del Señor. Si intercedemos por los que andan en vicios, los que se han ido de sus casas, por todos los jóvenes, como los gobiernos quieren robar a nuestros pequeños, dándoles mentalidad que es contraria a la naturaleza de Dios, implantando leyes que son en contra de la naturaleza de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que esas criaturas, esos pequeños, crezcan en orden, en un diseño perfecto de Dios. Entonces esa es la voluntad, y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. A veces no sabemos cómo orar, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos ni cómo orar, pero cuando ya estamos orando, de repente salen cosas, el Espíritu Santo nos empieza a decir, porque se hace conforme a la voluntad del Señor. No con nuestras emociones, sino conforme a la voluntad del Señor. Bien, entonces entendemos que es interceder, es ponerse a favor por una causa, por algo, por alguien, por una nación, por una familia. Mira, puede ser desde una persona hasta una nación. Bien, pero para ponernos a favor de alguien delante del Rey, tenemos que santificarnos. ¿Cómo? Pues me tengo que arrepentir, tengo que perdonar, tengo que dejar de practicar la maldad, tengo que ser libre, porque ¿cómo me voy a presentar con ropas sucias delante del Rey? Padre, hoy en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, reconocemos que somos pecadores, Señor, que nos arrepentimos de nuestra maldad. Perdona a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la nación, Señor. Límpianos y santifícanos con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos presentemos con ropas blancas, limpios, delante de tu presencia, para que nos puedas escuchar, Señor. Permítenos entrar al lugar santísimo, a postrarnos a los pies, al trono de la misericordia, al trono de la gracia, al trono del Rey, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Juicios, bueno, ya vimos intercesión. Ahora vamos a ver, dice aquí juicios. Hasta el final te voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Juicios, Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Si has leído el libro de Éxodo, o simplemente has visto la película de los 10 mandamientos,
que tiene cosas que no vienen en la Biblia, pero es un buen ejemplo, aparecen algunas de ellas. Manda las plagas, que son juicios en contra de Egipto, y dice que los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Juicios, hebreo, shafat, juzgar, pronunciar sentencia por o contra, por implicación vindicar o castigar, gobernar, litigar, literalmente o figurativamente, defender, gobernar, juez, juicio. ¿Quién es el juez? El Señor. ¿Quién es el que pone los lineamientos? Las leyes, los estatutos los puso el Señor. Y a toda transgresión de una ley viene un castigo. Y el hecho de que tú o tu familia desconozcan los lineamientos de Dios no los hace exentos de los juicios. Ahí hay piedad y hay misericordia, hay intercesión. Pero también ha llegado el tiempo de que tú y tu casa se arrepientan. Ha llegado el tiempo de que esta palabra llegue a muchos lados para que muchos crean. Ha llegado el tiempo de que mediante esta pandemia Dios está hablando a muchas personas para que se arrepientan de su maldad. ¿Cuántos se han salvado? ¿Cuántos han salvado? ¿Cuántos han estado en situación crítica y Dios les ha dado oportunidad? También cuántos se han perdido. ¿Cuántos de ellos antes de morir han recibido la salvación y la vida eterna por Cristo el Señor? Entonces ya es el tiempo, porque vienen esas sentencias. La sentencia es ejecutar el castigo por la falta. Y el único que puede hacer eso es el Señor. Yo no te vengo a decir, ¡ay, Dios nos va a castigar más! No, te vengo a decir cómo funciona el reino espiritual. Y también contra esas sentencias está la intercesión de los santos. No es que queramos impedir la voluntad del Señor, pero vemos los ejemplos de Nínive y el ejemplo de Esther, ¿sí? Como ante las sentencias, castigos o juicios, veredictos que ya estaban dados por el juez, por el rey, mediante la intercesión con un corazón arrepentido, el Señor cambió las cosas. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. No nada más, ¿sabes qué? Pues dame chance, no, dame chance. Y pasa el tiempo y vuelve a pasar lo mismo. Es como la Navidad, ¿verdad que es muy bonita la Navidad? ¿Verdad que sí? No es cierto, porque es una época donde la gente nada más es tocada en sus emociones. Es tiempo de perdonar, es tiempo de esto, es tiempo del otro. Y viene enero y febrero y ya están hablando mal de los demás. Ya se están peleando, ya están hablando chisme, ya están hablando mentira. Ya están tirándose los unos a los otros. Pero vuelve a venir el día de la amistad. Y ay, otra vez me reconcilio. Pero viene marzo y otra vez viene el día de las madres. Ay, sí, madrecita, tías, abuelas. Ay, bla. Pero vuelve a pasar junio y otra vez. Y así. Viene el día de los muertos. Ay, me acuerdo que mi tío, mi papá, mi abuelo, bla, bla, bla. Aquel fulano eran bien buenos. Pasa y vuelve a hacer lo mismo. Y cuando es un arrepentimiento genuino, es por el Espíritu de Dios, que verdaderamente pone algo de tristeza en el corazón, tristeza espiritual, no tristeza del mundo, la cual solamente conduce a muerte. Entonces, ¿qué herramienta utiliza un juez para dictaminar una sentencia? Un martillo. Agarra y pega con el martillo y dice, caso cerrado. Libre, muerte, condenación, silla eléctrica, o 3 meses, una fianza, una multa. Eso solamente lo hace el juez. El juez de toda la tierra y de todo el universo es el Señor. Bien, Isaías 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Estoy hablando cómo opera el Señor, para que te dé tantito miedo. Porque ciertamente mucho del pueblo pues está ya metido y escondido y no quiere ni salir. Dice, no, pues ya 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Y no estamos clamando, no estamos doblando rodillas. No, aquellos que ni en cuenta se dan, que se andan escondiendo, nada más ven en los noticieros, pero no están viviendo una realidad. La realidad está allá afuera, está en los hospitales. Dios me ha permitido, por su misericordia, conocer ese ambiente, ver cómo verdaderamente qué está pasando en muchos hospitales, cómo la gente se está muriendo. Entran y de repente ya se murieron por COVID y entraron por una uña enterrada, ¿no? Aunque el ejemplo suene ridículo, pero están pasando cosas de esas. Bien, entonces tenemos que clamar, tenemos que interceder, porque las cosas Dios le está permitiendo que pasen, pero es para que el pueblo se levante, para que salgan todos los que están dormidos, para que los que no conocen y no se interesen, porque pueden venir cosas. No sabemos si va a pasar algo en tu familia, o en la mía, o en la de aquí o en la de allá, pero sí sabemos
que en el nombre de Jesús el Padre puede tener misericordia de nosotros. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Vemos cómo llega un juicio en Génesis por la maldad y la destruye con agua, el diluvio. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra ahora? Llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré de la tierra. ¿Cuánta maldad hay en tu casa, en tu familia, en tu colonia, en tu territorio? ¿Cuántos altares? Ya vemos en todos lados. Mira, yo veo, salgo, gallinas tiradas en un lado, rituales en otro, dibujos, sangre derramada. En donde sea, ya se les hace sencillo levantar altares de muerte, de santería, de brujería, de hechicería, satanismo, muerte, destrucción, perversiones. ¿Sí? Mentira, engaño, peleas, contiendas. Todo eso le desagrada al Señor. Las leyes corrompidas, políticos unidos para defraudar a los pueblos. Y todo eso, pues Dios lo permite porque la gente a veces no estamos en el nivel, no estamos clamando. ¿Cuánta gente se la pasa hablando mal de los gobernantes en lugar de estar orando? La palabra de Dios dice que oremos por nuestras autoridades. ¿Y cuánta gente? No, este presidente, aquel, allá, maldiciéndolos, en lugar de pedir, Señor, háblales a los presidentes, a los gobernantes, Señor, al delegado, Señor, al delegado de aquí, háblale, Señor. Ponle que haga su trabajo correcto, a los policías, a las autoridades. Bien, entonces la gente dice que, leo la última parte del versículo, dice así, dice, he aquí yo los destruiré con la tierra, dice el Señor. Bien, aquí Dios decidió el juicio y solamente quedó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Y acabó con todo. Bien. Fíjense, consumó el juicio el Señor, pero guardó un justo. 18:20 dice, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Perdón, este es otro versículo, aquí no están hablando de Lot. Entonces Adonai le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios destruye estas tierras también por la maldad y el pecado. Todas las desviaciones y las perversiones sexuales que había en estos lugares. ¿Y cuánto hay ahora? Ahora hasta los promueven. Ahora ya sale que es bueno. Ahora ya hay marchas, hay manifestaciones. Dicen que todo eso es bueno. ¿Cómo verá eso el Señor? ¿Cómo verá eso Dios? No, pues hay gente que hasta se asusta cuando lo ve, en lugar de que pida. Hay gente que lo rechaza. Gente religiosa que lo rechaza y se esconde. No, es una realidad. Mejor con amor. Con la intercesión podemos orar y clamar y entrar a la presencia del Rey para pedir por estas situaciones. Pero mucha gente, le digo yo, mocha, religiosa y fanática, que verdaderamente el Espíritu de Dios no les habla, lo rechazan, se niegan y no piden amor, no piden la misericordia y no interceden delante de la presencia del Rey. Y se esconden, tienen miedo y el Señor no nos envió a eso, sino nos envió a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, por la maldad. Fíjense, en Jeremías 1:16 dice, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. ¿Cuánta gente aquí viene y le ha entregado la nación a la Virgen de Guadalupe? Entonces, dice aquí, e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Esa es obra de manos. Todo lo que es las figuras, las estatuas, es obra de manos y eso no le agrada al Señor. También dice aquí que vendrán juicios contra los que me dejaron. Dice, incensaron a dioses extraños, dioses con minúscula. Solamente hay un Dios con mayúscula. Hasta en la Biblia, cuando habla de Dios, el Dios verdadero se escribe con mayúscula y los dioses falsos se escriben con minúscula. Dice, dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Cuánta doctrina hay? Miren, yo veo rituales. Vamos a pedirle a los arcángeles angelología, a los angelitos y no sé qué. Y le piden a los ángeles sin saber que hay ángeles caídos, que la tercera parte de estos fueron echados y son a los que engañan y a los que les piden. Porque los ángeles, un ángel de Dios, cuando tú le vas a pedir, te dice no, pídele a Dios. Y viene en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve
a un ángel y se postra y le dice, no, yo soy consiervo tuyo, somos iguales, mejor adora al Señor. Entonces los ángeles falsos caídos van a permitir que los adores porque se disfrazan de luz, como lo dice la palabra. Y los ángeles de Dios jamás permitirían que tú les pidas nada a ellos, jamás lo permitirán. Y en la Biblia no viene. Entonces, si tú lo haces por ignorancia, arrepiéntete. Éxodo 28, 22. Y así dirás, ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Adonai, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia, sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy el Señor. Entonces Dios va a saber que Él es Él. Y si no tienen miedo, mira, ahorita viene la vacuna contra Dios, ¿no? Me refiero a que se piensa que con una vacuna se va a solucionar el asunto. Y yo la otra vez dimensionaba y veía cómo estará Dios diciendo, o sea, ¿en verdad creen que con la vacuna los va a librar? Ciertamente hay que escudriñar y saber y utilizar las ayudas científicas que también Dios permite, pero primeramente es el Señor. Y mucha gente ha puesto su esperanza en la vacuna y no la ha puesto en Dios. No, yo no salgo hasta que llegue la vacuna. No, sí, Dios es bueno, sí, así, todo lo que quieras, pero no, yo me espero. Y no ponen su corazón en Dios. Primero es Dios, primero es el arrepentimiento. Y si Dios decide utilizar un instrumento científico, como puede ser una vacuna para ayudarte, lo va a hacer. Pero mucha gente ha puesto a la vacuna como su Dios, como su esperanza, como su libertador. Y así lo están manejando. ¿Sí? ¿Cómo las están recibiendo en los países? Simplemente aquí en México, ¿cómo la han recibido? Como cuando viene el Papa, ¿no? Hasta hacen transmisión especial por la vacuna, ¿no? Porque que la gente quiere poner su esperanza en la vacuna. La esperanza es Cristo. Sí, si el Señor permite que mediante una vacuna puedas mejorar y te protejas de la biología de tu cuerpo, Él lo va a hacer. Pero si no permite eso, aunque vengan 20 vacunas, si Dios no quiere, no quiere. Aquí dice, y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, si no tienes miedito, yo que tú, ya empezaría a tener. Porque Dios es el soberano. Dice que Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Yo te aconsejo que le tengas miedo. Dice raeré, cuando leímos en varios versículos de juicio, dice raer. ¿Qué es raer? Génesis 6, 7. Y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínate cómo veía el Señor y cómo en su corazón dijo, ¿qué hice? O sea, estas personas no valoran la vida, no valoran lo que se les ha regalado. ¿Cómo estará el corazón de Dios actualmente? Que ve todas las desviaciones, toda la maldad, gente enriqueciéndose a costa de otros, pelea de multinacionales por la vacuna. Es una guerra farmacéutica, guerra de las naciones por la cuestión de la vacuna. ¿Cómo verá todo eso el Señor? Que hay la gente en los hospitales, los médicos, muchos ya están cansados, ya no pueden, a veces están cometiendo negligencias, no porque quieran, sino porque están cansados. ¿Ya cuánto tiempo llegan y ese trabajo es pesado? Muertos y muertos en los hospitales. Y gente que no intercede, gente que no se arrepiente, hermanos peleándose, familias dividiéndose, cristianos hablando mal de unos de otros. ¿Cómo estará el corazón del Señor? Dice raer, raspar una superficie, quitando pelos, sustancias adheridas, pintura, etcétera, con un instrumento áspero o cortante, en hebreo macá, raíz primaria, golpear, frotar, borrar, también alisar, borrar, dice los borraré de la faz de la tierra. Engrasar o poner grasa, también tocar, borrar, deshacer, destruir, enjurar, exterminar, fregar, limpiar, llegar, quedar, raer, tuétano. Entonces cuando dice el Señor los raeré, es como si te raparan. A ver, te voy a raer esa melena que traes ahí toda fea. Y es rapar. En la palabra del Señor, como tradiciones antiguas, y ya después tiene un significado espiritual, ¿por qué les cortaban a unos el cabello? Y para muchos pueblos representa humillación, vergüenza, oprobio, ¿sí? Que les cortaban en muchos pueblos indígenas, ¿sí? De América, de Mesoamérica y de Norteamérica.
les quitaban la cabellera en señal de victoria y el otro de derrota. Era la vergüenza de la derrota. Diversas leyes, dice en 21:10. Ahorita vas a ver por qué estoy hablando de esto. Vimos ya interceder, vimos juicio. Sí, ahorita vamos a ver diversas leyes. Deuteronomio 21, del 10 en adelante. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Dios los entregue en tu mano, y tomarás de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a una mujer hermosa, y la codiciares, la tomarás para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en su casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Era avergonzada, era humillada, era limpiada, ¿sí? Porque venía de otro pueblo que no era el pueblo del Señor. Entonces, mediante este ritual hebreo, se purificaba, y entonces el hebreo, el judío ya la podía tomar. 21:14 dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Entonces, ¿qué significa? Estoy hablando del significado. Dice, la humillaste, fue humillada, tuvo vergüenza, oprobio, por ser de un pueblo ajeno, pero mediante esa humillación fue limpiada. Fíjense, juicio duro del Señor hasta que mueran, dice aquí, nos habla de raer y de arrancar. Isaías 22, del 12 al 14. Por tanto, el Señor Adonai de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Habla de una condición de humillarse delante de Dios. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Adonai de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Están viendo la destrucción, y la gente, en lugar de clamar, de humillarse, dice aquí, de raparse el cabello y vestir cilicio. Estoy hablando de una condición, no de esta, de raparse, sino en el espíritu. Humillarse y vestir cilicio. Ya vimos que vestir cilicio es estar incómodo, ay, algo está pasando, hay muerte, Señor, ¿qué es lo que ocurre, Padre? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué van a hacer mis hermanos? ¿Cómo le haremos, Padre? Viene la vacuna, ¿qué está pasando, Señor? Perdónanos, ¿hasta cuándo, Padre Santo? Perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona a mi pueblo, a mi familia, a mi colonia. No, yo aquí me escondo, mientras yo tenga comida y no me falte a mí, tengo mi pensión, tengo mi dinero, tengo mi guardadito, pues chirrín, chin, chin, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos y por toda mi casa. Y no estamos haciendo eso. ¿Qué representa entonces rapar? Dice en hebreo, korja, calvicie, cabeza rapada, calvo, raer los cabellos, rapar, rasurar, tonsura, depilar, raer el cabello, calvo. Jeremías 25:31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Adonai tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Entonces, ¿qué puede venir? ¿Qué puede venir? Humillación, juicio, devastación, destrucción. Bien, estábamos viendo, dice aquí, ¿qué es el juez? ¿Qué utiliza el juez? Utiliza martillo para juzgar mediante la palabra de Dios, sus lineamientos y estatutos y el cumplimiento, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Puede dictaminar quién es salvo y quién es no, aunque hagan lo que hagan, ayunos, novenarias, rezos, cánticos, velas. Eso no dictamina o no ayuda en nada, no te engañes. Solamente ¿qué va a dictaminar quién es salvo y quién es no? ¿Dónde están esos dictámenes? Esos lineamientos están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Recibiste a Cristo, te arrepentiste, naciste de nuevo, perdón de pecados, vida eterna. O sea, eso es recibir el Evangelio. Creíste por fe que solamente hay un Dios, que solamente su Hijo amado dio la vida por el perdón de nuestros pecados. Perdón, eso es en automático salvación. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Eso está en la palabra de Dios. Y nos habla de que el juez tiene un martillo. Y te voy a decir en la misma palabra nos dice que, te voy a leer el versículo, lo estoy buscando aquí. Dice así,
Martillo, no es mi palabra, Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra es martillo. Pero y si lo vemos como el juez tiene, es su palabra la que va a dictaminar, no la ley de que hice esto, sí, esto lo hice, no. Estoy hablando de la ley en el Espíritu Santo, que es el cumplimiento de la salvación, el perdón de nuestros pecados, el evangelio del reino, que es recibir a Cristo nuestro Señor, las buenas nuevas. Eso está escrito, está en su palabra, y mediante esa palabra alguien puede ser o no ser salvo. Mediante esa palabra las personas se van a arrepentir y van a creer. Bien, la palabra y la falta del conocimiento de esta misma, ¿qué pueden traer? Léete de tarea Deuteronomio 28, habla bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Yo te voy a leer lo que dice en el Salmo 32:9, donde habla de falta de entendimiento. Dice: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está duro, ¿no? Está duro. Y viene en la palabra. Entonces, cuando yo me olvido de la palabra, me estoy olvidando del Señor. El hecho, te vuelvo a repetir, el hecho de que no la conozcas, tú y tu familia no la conozcan, no los hace exentos de los castigos y juicios. Por la misericordia de la Iglesia poderosa de Cristo, toda o mucha o gran parte de la nación puede ser salva, porque esta nación le pertenece a Cristo, no le pertenece a la reina del cielo, no le pertenece a esos falsos dioses, no le pertenece a la hechicería, a la brujería, le pertenece a Cristo el Señor. ¿Podría venir o no juicio contra la tierra? Ay, no, pues ya vino con el coronavirus. Voy a terminar con esto. Antes de leerte algo, y te voy a hablar de cosas. Dios habla en visiones y en sueños. Y hemos visto, y Dios nos ha hablado de personajes seres espirituales de parte de Dios, juicios que pueden venir también de parte de Dios. Por eso te hablo de la calvicie, de rapar, de la humillación. Y veía, Dios me hablaba, cómo había unos personajes que decían: somos el juicio, y otros personajes que con martillo destruían y golpeaban y arrancaban cabezas. Y a muchos, no sea que se ponga peor el asunto, porque mucha gente dice: ya viene la vacuna, ya la hicimos, ahora sí a seguir el cotorreo, ahora sí vamos a seguir, ya voy a poder ir al bar, ya voy a ir a poder hacer eso. Ay, sí, qué bueno, mira, yo no adoro ni sigo a Dios en mi casa, qué bueno que ya se va a abrir la iglesia, porque solamente allí ya me voy a ir a poder viajar, ya voy a poder salir con mis cuates a hacer maldad. ¿Sí? Entonces la gente no está temiendo al Señor. Hay la esperanza de una vacuna, pero no estamos poniendo nuestra esperanza en Cristo el Señor. Entonces, ¿qué puede venir? Juicio, destrucción. Hicimos un video del invierno, antes de que viniera el invierno, porque Dios ya nos había hablado que a partir del invierno se iba a poner más rudo el asunto. Y vean, se puso más rudo. ¿Sí? Vino más muerte, está habiendo más hospitalizaciones, otra vez se cerraron cosas, se está poniendo feo. Entonces, en lugar de echarnos a dormir en la barca como Jonás, hay que interceder, hay que redoblar esfuerzos, hay que pedir no solamente pidas por ti, por tu familia, pide por toda la nación, porque puede venir mediante el desconocimiento de la palabra del Señor, por rebeldía, por desobediencia, por pecado. Decía el que traía el martillo: esto es por el pecado, y con martillo destruía las cabezas. Entonces vamos a arrepentirnos en el nombre de Jesús. Pero también en esas visiones Dios nos enseñaba cómo a los que no tocaban eran a los menesterosos. En la visión, en el sueño, era representado como personas indigentes, son menesterosos. No quiere decir que al pobre y a los de la calle no les va a pasar nada. Sí, también, porque está Lázaro y el rico, que al que le fue mal en vida recibió su recompensa, y al que recibió sus bienes le fue mal. Bien, no estoy hablando solamente de eso, sino lo que significa ser un menesteroso. Entonces, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nos arrepentimos, límpianos con tu sangre y conviértenos en menesterosos. Esos menesterosos pueden librarla en el nombre de Jesús, van a librarla. Pero ¿quién es un menesteroso?
15:17. Y no es porque yo lo diga, sino porque así lo dice la palabra. ¿Quién es un menesteroso? Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Adonai tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Menesteroso, evión en hebreo, en el sentido de desear, específicamente en sentimiento, indigente, mendigo, menesteroso, necesitado, pobre, falto, necesitado, el diccionario de la Real Academia, que carece de una cosa o de muchas. En la versión hebrea Kadosh dice así: si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Yahweh, su Elohim, les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. ¿Quién es un necesitado? ¿Quién es el que necesita? Fíjense, estoy hablando del que necesita, el que tiene hambre, el que tiene sed, el humilde, el manso, el que reconoce su condición. Todo esto te estoy hablando en el espíritu, el que necesita de Dios, el que tiene hambre y el que tiene sed de justicia, el que es humilde y manso de corazón. Ese es un menesteroso, el que siempre está necesitando del Señor, ¿sí? No el que se echa en la hamaca a decir: mira, a mí no me tocan, estoy bien con Dios, mira, como tengo dinero es porque estoy bien con Dios, o porque sirvo en la iglesia es porque estoy bien con Dios, o porque no me ha pasado nada a mí, estoy bien con Dios, y se echan a dormir. Ya no son menesterosos. El menesteroso siempre necesita del Señor. Por mala interpretación de la Biblia, por falsas doctrinas, se enseña que el reino de Dios es de los pobres, pero es de los pobres de espíritu. O sea, el pobre de espíritu es el que necesita, no de los pobres económicos, ¿sí? Voy a concluir con el sermón de las bienaventuranzas. Dice: Mateo 5:1 en adelante: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué viene? Fíjense, tenemos que estar intercediendo, no sea que se ponga peor el asunto, no nos echemos a dormir, porque terrible son los juicios del Señor. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. No te estoy diciendo que sean estos días, pero me refiero a que la mano del Señor es fuerte y es poderosa. Y en el 15:4 dice de Apocalipsis: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el nombre de Jesús, que no sea que empeore la situación a nivel mundial. Es momento de incrementar la intercesión, que seamos como Esther, que imitemos a Cristo nuestro Señor, que nos convirtamos en esos menesterosos que siempre estamos necesitando del Señor para librarnos de ese martillo, para librarnos mediante la intercesión, que el Señor tenga piedad y misericordia, y que podamos, mediante un arrepentimiento genuino, pedirle al Rey de Reyes que detenga esos juicios, clamarle en el nombre de Jesucristo para que su mano poderosa no llegue con furor, sino con misericordia. Interceder para que todo el mundo se arrepienta, para que el Espíritu Santo les hable a las familias, se unan, dejen de pelear, para que la iglesia de Cristo esté fortalecida, aunque sean o no sean de la misma iglesia, de la misma congregación, que no se estén peleando, que no estén maldiciendo ni hablando. Ha llegado el momento, en el nombre de Jesucristo, no sea que sea más terrible, porque no hemos entendido. Hoy, en el nombre de Cristo, te bendigo tu vida. Que esta enseñanza te haya servido, hermano. Compártela en el nombre de Jesús, porque puede ponerse peor el asunto. Es necesario que intercedamos, no sea que seamos rapados, que gran parte de la tierra aún más sea raída por causa del pecado y la maldad. Hoy intercedemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por su sangre poderosa y bendita clamamos, Señor,
nos arrepentimos, límpianos para poder entrar a la presencia del Rey. Y clamamos en el nombre de Jesús para que esos juicios, devastación, furor que hay en tu corazón, Señor, por causa de la maldad, Señor, sean calmados delante de tu presencia, Señor. Señor Jesucristo, intercede a la diestra de nosotros, a la diestra del Padre por nosotros. Háblale al Padre y dile que nos tenga piedad y misericordia. En el nombre de Jesús, por tu bendito nombre, Señor Jesucristo, clamamos y pedimos al Rey. Pedimos misericordia por los enfermos. En el nombre de Jesús, intercedemos a la diestra del Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la victoria en el nombre de Jesús nuestro Señor. Nos vemos, mi hermano. Cerremos este año arrepintiéndonos y pidiendo misericordia para este que viene a alabar, glorificar, exaltar al Todopoderoso. Dios te bendice, mi hermano. Bendiciones, bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. Chao.